Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Este miércoles nos gozamos nuevamente. El culto de hoy lo hemos llamado Deja tu huella, los servicios de intersemana. Es una bendición siempre llegar a todos los familiares, amigos, miembros de la iglesia y todo el pueblo en general, todo hasta donde llegan esa transmisión en línea. Vamos a hacer una oración. Bueno, voy a leer un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y voy a leer únicamente los primeros 3 versículos. Así versa la palabra de Dios de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie nace las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oramos. Poderoso Dios, omnipotente Dios, gracias por esta palabra tan poderosa, tu palabra divina, esta palabra que nos fortalece, que nos da ánimo para seguir adelante. Esta es tu palabra que traes para tu pueblo en general en este día miércoles. Doy siempre honra y gloria y debida a tu nombre. Tu palabra es poder y es vida, es el pan espiritual para nuestras almas. Gracias, Espíritu Santo, ministra, y siempre tenemos el cuidado de darte siempre la honra y la gloria a usted, mi Señor. Amén. Amén. Muy bien, he titulado este mensaje El milagro del nuevo nacimiento. Hay milagros naturales o físicos, como siempre hemos pensado. Cuando nace un bebé, dura 7 meses, cuando es 7 mesino, 9 meses en el vientre de la madre, y llega a los 9 meses y da a luz un bello bebé, una bella niña, un hermoso bebé. Es un milagro muy grande que viene de parte de Dios para aquellas madres que dan a luz a sus hijos. No entendemos, ¿verdad?, cómo el bebé se está alimentando por ese cordón umbilical. La madre está allí criándolo por esos largos 9 meses, y al tiempo señalado nace el hermoso bebé. Cada bebé que nace es un milagro muy grande. Pero vamos a hablar del milagro del nuevo nacimiento. El milagro que Dios ha hecho y sigue haciendo es sanar a los enfermos, a los paralíticos, por todas las edades. Pero hay un milagro, un nacimiento espiritual, que esta vida eterna que Cristo da es a través de su amor que mostró hacia la humanidad en la cruz del Calvario. Los pasajes que leímos nos hablan de Nicodemo, un hombre que era principal de una sinagoga. Era muy conocedor de Biblia. Nicodemo conocía la Biblia de pasta a pasta. Era un conocedor de la Biblia, pero no tenía el más mínimo conocimiento quién era el Señor Jesucristo. Dice que vino a Jesús de noche. Era un hombre muy reconocido. No sabemos exactamente por qué buscó la noche. Probablemente no quería que lo miraran. Si era miembro del Sanedrín o de un lugar muy importante de allí, de los fariseos. Los fariseos era una secta muy fuerte junto con los saduceos. Los fariseos son los que le hicieron, por decir, la vida mal a nuestro Señor Jesucristo. Siempre ellos trataban de hallarle errores, de contrastar lo que él predicaba. Y Nicodemo, él tenía una incógnita, una pregunta, un vacío en su vida, y él va a buscar al Señor Jesús. Él llega de noche y le dice: Rabí. Rabí quiere decir maestro. Nicodemo lo venía reconociendo como un rabino, un rabí de ese tiempo.
Pero Nicodemo no estaba en lo correcto. Por una parte sí, porque el Señor fue el mejor maestro que pisó la tierra, el mejor maestro que enseñó a aquellos discípulos por 3 años y 3 años y medio, que les dio la teoría y también la práctica. Pero muchos conocieron al Señor Jesús como un gran maestro de esa época. Unos lo reconocían como un gran profeta, como un milagroso, pero nosotros entendemos que Él es y será y sigue siendo el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras almas. Entonces Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios por profeta, porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, el Señor Jesús sabía la necesidad de Nicodemo, porque conoce la necesidad tuya y mía. Él sabe de nuestro corazón, Él es omnisciente, Él conoce cuál es nuestra necesidad. Y fue directo a la llaga, a la necesidad de Nicodemo. Como dicen en inglés, don't be around all the bushes. No le des mucha vuelta al matorral. Él fue directo y le dijo a Nicodemo, como diciéndole: yo sé tu necesidad. No tienes que adular mucho ni decir muchas bonitas palabras. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo no entendía de qué plan le hablaba el Señor, del plan del nuevo nacimiento. A veces uno habla con las personas y a veces les hablas y no te entienden. Una vez cuando yo estaba trabajando, ya hace años atrás, estaba testificándole a un muchacho y le estaba hablando del plan de salvación. Le dije: mira, sin Cristo tú estás perdido, necesitas a Cristo. Y estaba hablando de verdad del plan de salvación. Y él no entendía, se enojó, se molestó y me dijo que no le hablara más de él, porque si no, me iba a ir mal si seguía hablándole de Jesús y de ese plan de salvación. La gente no entiende, no comprende. Para entender las cosas espirituales, tenemos que entender primero las cosas materiales. Nicodemo no entendía el milagro del nuevo nacimiento. Le dice Nicodemo: Señor, maestro, yo estoy viejo y tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre para nacer de nuevo. El Señor le dijo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, necesitas nacer de nuevo. Entonces le da el plan de salvación y empieza a decirle: mira, Nicodemo, el viento sopla y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces le sigue hablando el Señor Jesús y lo lleva al Antiguo Testamento y le dice, eran pasajes que Nicodemo conocía, como diciéndole: Nicodemo, ¿te acuerdas en el desierto cuando hubo esa plaga de serpientes, esa plaga de culebras allá en el desierto, y que la gente estaba muriendo por la picadura, la mordidura de esas serpientes? Le dice el Señor, así como Dios le dijo a Moisés: Moisés, dile levanta una asta de bronce y levántala y pones allí una serpiente, y todo aquel que alce y vea esa serpiente, esa asta que has levantado hacia arriba, con solo verla, con su fe va a ser sano. No era la serpiente, no era nada, era la fe de la obediencia de la persona, porque sin obediencia no hay fe y sin fe no hay obediencia. Nicodemo no entendía el plan de salvación. Le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, un plan de salvación completo. El Señor le predicó a una persona. A veces queremos predicarle a mucha gente, pero el Señor le predicó a Nicodemo, le habló a una persona, a la mujer samaritana, hablaba a pocos y a muchos, pero el Señor llevaba el plan de salvación para las personas necesitadas. Nicodemo era simplemente un religioso, conocía mucha Biblia,
tenía mucho conocimiento, pero no tenía, vuelvo a repetir, el más mínimo conocimiento de quién era el Señor Jesucristo. Más después dice la Escritura que Nicodemo fue un discípulo del Señor Jesús, un discípulo oculto, él y José de Arimatea, vemos que más adelante pidieron el cuerpo del Señor Jesús para ponerlo allí en un sepulcro. Entonces, el milagro del nuevo nacimiento, qué hermoso cuando viene la persona, dice en 2 de Corintios 5:17, de modo o de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una ilustración, había una hermana que oraba siempre por su esposo y pedía en la iglesia, hermanos, oren por mi esposo, oren porque él usa drogas y es alcohólico y ya estamos perdiendo el matrimonio, él está viviendo aparte y no lo dejo que vea mis hijos, oren por él y oren por él. Un día este hermano llegó a la iglesia, el predicador estaba hablando del plan de salvación, de aceptar a Cristo como el Salvador, el que cambia, el que transforma, el que hace todas las cosas nuevas, el que cambia el hombre viejo en el hombre nuevo. Y él aceptó a Cristo. Y él dijo, Señor, si de veras tú existes, Dios, si tú existes, haz que quítame este vicio de la droga y del alcohol. Al día siguiente él nos contó que dice que ya no tuvo necesidad de alcohol, ni de cerveza, ni de droga. Le daba náusea cuando miraba la cerveza y el alcohol, y Dios le quitó el vicio de la droga y del alcohol. Dios lo hizo en una nueva criatura. Qué hermoso es cuando el Señor Jesucristo cambia a la persona y la transforma y la hace una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él se bautizó y empezó a trabajar en la iglesia y fue un ganador de almas. Donde quiera que iba, andaba predicando de Cristo y de Cristo y de Cristo y hablando siempre en el trabajo, en el parque, en los lugares donde él, con sus amigos, sus familiares, lo que él hablaba era la palabra de Dios, porque él era una nueva persona. Ya no era el viejo Juan, era el nuevo Juan. Ya no le decían, hey viejo Juan, ahora le decían el nuevo Juan, porque habían visto su cambio, habían visto, él recuperó su esposa, sus hijos, y todavía tuvo 2 o 3 hijos más. Qué hermoso es cuando el Señor Jesucristo viene en nuestra vida. El canto dice, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Cuando vino Cristo a mi vida, cuando viene el cambio radical, el cambio espiritual, el cambio del nuevo nacimiento, el milagro, las cosas cambian, todo es nuevo. Hay en la Biblia ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron ese milagro del nuevo nacimiento. Y en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26, nos habla de Felipe. Felipe era un diácono de la iglesia, pero era lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio. Felipe daba buen testimonio y lo eligieron como uno de los 6 diáconos de la iglesia. Él se fue a Samaria. Él fue a llevar el evangelio a los samaritanos. No tenía ninguna credencial como apóstol o como ministro del Señor Jesús, pero era lleno del poder de Dios y se fue a predicar a Samaria. Hubo milagros, hubo maravillas, pero Dios lo llama de Samaria al desierto a predicarle a una persona. Qué cambio tan radical de estar predicando en grupos masivos de miles de personas. Ahora lo manda al desierto a predicarle a una persona. Fue llevado en el espíritu al desierto y se encontró con aquel hombre que venía de Jerusalén, iba para Etiopía, era un funcionario romano de la reina de Candace de los etíopes, y este funcionario venía en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Venía leyendo la parte que nosotros conocemos ahora como Isaías capítulo 53,
cuando dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció delante de sus trasquiladores. No hay hermosura en él para desearle, sin atractivo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y luego el verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesucristo es ese cordero que está hablando el profeta Isaías en su libro. Este hombre venía de adorar a Dios. Este etíope eunuco, este funcionario de la reina de los etíopes, era un hombre pudiente, traía el pergamino. No cualquiera podía tener un pergamino, tenían que copiarlo a mano. Y este funcionario etíope tuvo un encuentro íntimo, personal con Cristo. Él experimentó el milagro del nuevo nacimiento. Él no entendía de quién estaba hablando el profeta. El profeta Isaías habló con 700 o 750 años antes de que Cristo viniera, y ya estaba profetizado ese cordero, ese salvador del mundo. Pero este hombre no conocía al Señor Jesucristo como el salvador de su vida. No basta ser religioso como Nicodemo. Muchos lugares están llenos de religiosos. La salvación que Cristo ofrece no es una religión, es una experiencia, es un encuentro íntimo, personal con Cristo. Es bueno conocer Biblia, es bueno conocer muchas cosas, pero si no hemos conocido a Cristo, no conocemos nada. Si no hemos conocido a Cristo, hemos perdido todo la mayor de nuestro tiempo. Este hombre, cuando Felipe lo evangelizó y le dijo, mira, le dice Felipe, no sé qué tanto le diría, el libro de los Hechos no relata todo eso, de seguro lo llevó por el Calvario, por la resurrección, por el aposento alto, de seguro le dijo que Cristo había resucitado, que se le había aparecido a mucha gente, y ahora Felipe le está hablándole de Cristo como el Salvador, como diciéndole, Felipe, Isaías está hablando del Señor Jesucristo. Entonces dice la Escritura que pasaron por un lugar donde había suficiente agua, y la Escritura dice que este funcionario de Etiopía, ese que estaba puesto en la administración de los bienes de la reina de Etiopía, le dijo, allá hay agua, ¿habrá algún impedimento para que yo sea bautizado? Dice Felipe, si crees en Jesucristo como tu Salvador personal, bien puedes. Para ser una nueva criatura necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. No es nomás una oración leve o decir, ya me arrepiento, tiene que ser de adentro del corazón, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que venga de lo más profundo del corazón, no de labios, un arrepentimiento genuino. Entonces le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Dice que mandaron parar el carruaje. Ahí da a entender que el etíope traía chofer, porque él iba leyendo. No puede uno ir leyendo si vas manejando. Ahí lo lógico da a entender que traía chofer, porque le dicen, mandó parar el carruaje. Dice que bajaron, descendieron al agua, Felipe lo bautizó y el etíope siguió por su camino gozoso. El gozo llegó cuando aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. El gozo viene cuando entra Cristo a nuestra vida, cuando dejamos de ser religiosos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que lo aceptamos de todo corazón y nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados, que hay un arrepentimiento genuino, entonces viene un nacimiento genuino, un milagro espiritual. Por último, tengo una cita más y terminamos. Es el testimonio del apóstol Pablo, cuando Pablo va camino hacia Damasco. Hechos capítulo 9, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él hizo una persecución
allí en Jerusalén y la gente empezó a huir, la gente empezó a huir. Y por donde quiera que ellos iban caminando, predicaban el evangelio. Dice la escritura primeramente a los judíos. Les decían los del camino, porque donde quiera en el camino iban predicándole a la gente. El apóstol, siendo Saulo de Tarso, cuando va camino hacia Damasco, tiene un encuentro íntimo personal con Cristo. Iba como una fiera, era de Jerusalén a Damasco, eran como 200 o 250 kilómetros. Era un recorrido largo, pero él iba enfurecido. Él no le importaba lo largo o lo lejos del camino. Él iba respirando amenazas por si encontraba allá algunos del camino, algunos cristianos, meterlos a la cárcel, castigarlos si era preciso, matarlos. Él consintió en la muerte de Esteban. Dice el libro de los Hechos que pusieron las ropas en los pies de un mancebo, de un joven llamado Saulo, y Saulo consintió en su muerte. Ahora Saulo va caminando hacia Damasco, repentinamente una luz muy fuerte lo rodeó, lo dejó ciego, cayó al suelo. No dice la escritura qué clase de cabalgadura llevaba, no dice si iba en un caballo, un camello, no dice la Biblia, pero lo que sí dice que cayó al suelo. Entonces quedó ciego y escuchó la voz del Señor que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas o coces contra el aguijón. Saulo le dice: Señor, ¿quién tú eres? Cuando uno le pregunta a una persona: ¿quién eres tú? No te conozco. ¿Cuál es tu nombre? Podemos conocer a muchas personas por Facebook, por teléfono. Si yo les pregunto en esta tarde, ¿cuántos conocemos al presidente de esta nación, a Donald Trump? Yo creo que nomás lo hemos conocido en la televisión, en el periódico, de alguna manera, o alguien que ha tenido la oportunidad de verlo de cerca, de ir a la Casa Blanca o donde ha dado su discurso. Por lo menos yo conocí a Bill Clinton cuando vino aquí a la ciudad de Houston y nos invitaron y nos dieron unos boletos y nos tocó estar un poquito adelante y conocí a Bill Clinton. Entonces, pero conocer a una persona no es de vista. Dice un refrán: si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Si quieres conocer a Pedrito, dale un trabajito, dale un carguito. Para conocer a una persona hay que saber lo que le agrada, lo que le desagrada, los gustos que él tiene. Tienes que convivir, tienes que platicar para conocer a una persona. Conocer a Cristo íntimamente es recibirlo en nuestro corazón, que entre en nuestra vida, que entre en nuestro corazón y tener una intimidad con Él cada día. Saulo de Tarso le dice: Señor, ¿quién tú eres? Le dijo el Señor: yo soy el Señor a quien tú persigues. Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde allí en adelante, Saulo tuvo ese milagro del nuevo nacimiento. El encuentro con Jesús le trajo un nuevo nacimiento. Llegó a la ciudad de Damasco, oran por él, viene Ananías, impone manos sobre él, recobró la vista y se cree que allí fue cuando fue lleno del Espíritu Santo y fue un hombre lleno del poder de Dios, predicando la palabra de Dios. Pero eso fue el resultado de tener el milagro del nuevo nacimiento. Él escribe en Filipenses capítulo 3, más adelante, cuando él ya tuvo ese milagro del nuevo nacimiento, dice: no pretendo haberlo alcanzado todo. El apóstol Pablo era un hombre que conocía mucha Biblia, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Él le dice a los filipenses: se habían introducido hombres muy conocedores, se creían, ¿verdad? Como decimos vulgarmente, se creían mucho. Pero Pablo les dice: si ustedes tienen que valerse en la carne, le dice: yo más. Soy circuncidado al octavo día, soy del linaje de David, soy de la tribu de Benjamín. Cuanto a la ley soy fariseo, cuanto a serlo seguidor de la iglesia. Pero todo eso yo ya lo tengo por basura. Ahora
el apóstol Pablo, habiendo tenido el milagro del nuevo nacimiento y haber tenido un encuentro íntimo, personal con Cristo, ahora él dice, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Dice, y quiero imitar a Cristo en todo, aún en su muerte. No nada más en su poderío, en sus milagros. Quiero imitar a Cristo aún en su muerte. Y así Él lo hizo. ¿Tienes tú ya el milagro del nuevo nacimiento? ¿Ya gozas de esa salvación tan grande que el Señor Jesucristo ofrece? Estuvimos señalando o apuntando o leyendo la palabra en 2 Corintios 5:17, cuando Pablo, después que le escribe a la iglesia de Corinto, les dice, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muere el hombre viejo y viene el nuevo hombre. No sé cuál es la situación de tu vida. No basta ir a la iglesia los domingos, es bueno dar los diezmos, las ofrendas, trabajar, pero se necesita ese milagro, esa certeza de esa salvación, esa paz que solamente Cristo puede dar. Nicodemo era muy religioso, pero no tenía a Cristo en su corazón. Por último, habla la escritura de cuando el Señor Jesucristo llegó a Jericó y un hombre que trabajaba para el gobierno romano, Zaqueo, era recaudador de impuestos, y dice la escritura que Zaqueo quería ver al Señor Jesús. Como era de bajito de estatura, se subió a un árbol, a un sicómoro, y cuando pasó por ahí Jesús, Zaqueo le dijo, el Señor le dijo a Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que pose yo en tu casa. Bendito día cuando Zaqueo tuvo ese encuentro personal con Cristo. Llegó a su casa, preparó todo y hizo una fiesta, una comida. El Señor estaba allí, y Zaqueo, cuando se vio que era un pecador, que había fallado, que había robado, dijo, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si alguno he defraudado, lo vuelvo 4 tantos más, lo vuelvo cuadruplicado. Cristo dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Hubo un nacimiento nuevo en la vida de este recaudador de impuestos de Zaqueo. Hermoso día cuando el Señor vino a mi vida. Preciosa hora cuando el Señor te salvó. No sé si estabas en una iglesia, en una vigilia, en una escuela dominical, en un culto entre semana, en un culto evangelístico. No sé dónde estabas, pero el Señor te alcanzó como alcanzó a Saulo camino hacia Damasco. ¿Dónde iba yo cuando el Señor me alcanzó también? Yo doy gracias a Dios porque el Señor salvó mi vida y he experimentado el milagro del nuevo nacimiento. Yo quiero hacer una oración por ti. Si tú no has conocido a Jesucristo como tu Salvador personal, este es el día de salvación. Quiero orar por ti y quiero que escuches esta oración y entregues tu vida a Cristo. Y si hay un arrepentimiento, un corazón compungido, un corazón arrepentido, el Señor va a entrar a tu corazón, a tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, doy gracias por esta palabra. Me has dado este mensaje para este pueblo. Gracias por ese milagro que usted solamente puede efectuar. La ciencia no puede trabajar con el alma. La ciencia puede hacer muchas cosas en el cuerpo humano, pero no puede trabajar con el alma, porque esa alma le pertenece a ti, a usted. Ese milagro solamente usted lo puede cambiar. Papá y mamá no pueden cambiar al hijo. La iglesia no lo puede cambiar. La religión no puede cambiar a nadie. Solamente, mi Dios, tu sacrificio precioso, tu sacrificio redentor, tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Usted dice en su palabra, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra.
Toca los corazones y las vidas, mi Dios. Salva las almas, Padre, antes que sea demasiado tarde. Te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga a todos. Hemos tenido el mensaje de este miércoles. Deja tu huella. Les invitamos para este próximo domingo a mediodía, nuestra casa Genezaret. Seguimos predicando la palabra de Dios y vamos a animar al pueblo a seguir adelante. Ya estamos pasando la prueba, ya estamos al final de lo que principió. Estamos ya a escasas semanas esperamos que ya todo vuelva a la normalidad y nuestros templos van a ser abiertos. Nomás esperamos el anuncio, la señal. Por lo tanto, te invitamos para este domingo a las 12 del mediodía. Vuelvo a repetir, nuestra casa Genezaret. Bendiciones para todos. Les amamos en el amor del Señor, a todo el pueblo hispano, a todos los que nos han escuchado en todos los lugares donde llegan este mensaje por línea. Bendiciones, les amamos en el amor del Señor. Adelante.